Bueno, en la clase de hoy vamos a ver el primer tema propiamente de la materia. O sea, la clase pasada fue mucha cosa administrativa y contar algunas cosas, bueno, vamos a correr el gato, y de cuestiones administrativas. Y bueno, tema de lenguaje, no son tanto temas de la materia. Ahora vamos a ver un tema que lo empezamos a ver hoy y no lo largamos más hasta que se termine el cuatrimestre. O sea, este es al final del día el tema más importante de la materia, porque todo lo que vamos a ver, todas las estructuras de datos que vamos a usar, todas las cosas que vamos a hacer en sí, cuando tengamos que tomar decisiones, van a estar, van a tener que tener alguna razón de ser y esa razón de ser va a estar dado por este criterio. Antes, algunos recordatorios varios. Primero, nada, les recuerdo que por favor vean el video de uso de Slack. De vuelta, la idea es siempre que consulten tanto como puedan. Lo único que nos importa es más o menos que estemos alineados en ciertas cosas que queremos evitar que pasen, nada más. Después, bueno, como les dijimos, tienen que instalar Linux. Entendemos que para algunos esto es como estoy en cero. En el canal de YouTube hay un... si van a talleres, van a ver que hay un taller que dice de uso de Linux, eh, donde hay incluso también cuestiones relacionadas a, bueno, por qué usamos Linux, e históricamente ciertas cosas relacionadas a cómo surgió. Eso por un lado. Y bueno, después otro recordatorio más que les puede llegar a interesar. Entonces, esto ya lo había mencionado la clase pasada, pero por cualquier cosa lo muestro un poco más visualmente, que es que si ustedes van al calendario detallado que está en la página, ustedes van a ver que les va a aparecer, más allá del tema, les va a aparecer links a distintas cosas. Estos son pequeños videos que están grabados, que hicimos hace muchísimos años, que son de resumen. Por supuesto, no tienen tanto detalle como lo que vamos a dar ahora en clase, pero es por lo menos si a alguien le sirve para recordar, para ver algo, qué sé yo, lo que fuere, o mismo para repasar. Bueno, o al que no le sirve está todo bien, pero digo, si los quieren ver, están ahí. No es necesario tampoco que vayan, porque tal vez ir link por link en el calendario puede ser medio molesto. Entonces, si ustedes van al canal de YouTube van a ver que hay playlists directamente de cada tema. Por ejemplo, ahora tema de complejidad, lo pueden ver ahí directamente y ya está. Y van a ser están ahí todos numerados y ordenados. O sea, los pusimos acá en el calendario porque nos dijeron que les quedaba más cómodo ponerlo ahí. Dijimos, sí, bueno, no me cuesta nada, lo hago una vez y después cuando voy moviendo los calendarios simplemente me aseguro que queden los links actualizados. Entonces, antes de empezar efectivamente con los temas de la materia, vamos a hacer un pequeño repaso de recursividad. No vamos a explicar lo que es recursividad, sino que vamos a recordar qué es recursividad en un par de breves diapositivas. Así que les pregunto yo a ustedes, porque necesitamos más o menos de base, que recordemos bien todos qué es lo que se necesitaba, qué era lo importante. Así que les pregunto yo a ustedes, ¿qué cosas tiene que tener sí o sí cualquier algoritmo recursivo? Caso base, llamada recursiva. Bien, tiene que tener un caso base que va a ser que básicamente me va a hacer cortar con la recursividad para que esto no termine en una recursividad infinita, si hubiese memoria infinita, en Stack Overflow en general. Y después, bueno, tiene que haber un caso general que en realidad es el que tiene llamados recursivos. ¿Cuántos llamados recursivos puede tener una función en sí? O sea, ¿cuántas veces puede llamarse a sí misma? O sea, yo puedo llamar, obviamente uno puede decir, che, me llamo a mí mismo y esta se llama a sí misma. No, no me refiero a eso. Me refiero a yo, conmigo mismo, me puedo llamar y después llamarme de vuelta y después llamarme de vuelta, o solamente puedo hacerlo una vez, o cómo funciona eso. ¿Cuántos llamados recursivos puedo llegar a hacer? Los necesarios según las condiciones que tengas. Bien, la respuesta es los que necesites, los que sean necesarios, pueden ser todos los que vos quieras. No van a ser infinitos porque no podemos escribir infinita cantidad de línea de código, pero todos los que se necesiten. No hay una restricción por ese lado. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que tenemos que tener es un caso base, ¿sí?
esta es solamente mi forma de llamarlos, esto no es que lo van a encontrar en algún lado, a mí me gusta llamarlo el caso trivial, porque para mí el caso base tiene que ser un caso en el que no tengamos que pensar. En el caso base, o sea, tiene que haber if, estoy en el caso base, listo, no hay que pensar nada, hay que hacer esto, ya está. Obviamente van a haber casos que se vayan a salir de esa norma, pero creo que no va a haber ninguno de esos casos en algoritmos 2, o van a ser muy escuetos y lo que van a tener que hacer es simplemente hay un pequeño if para terminar de decidir qué es lo que hay que hacer. Pero en general, uno tiene que tratar de hacer que el caso base sea lo más trivial posible. Con trivial me refiero a if estoy en el caso base, listo, ya sé qué devolver. Si ya tengo que decir, bueno, if estoy en esto, entonces sumo esto más esto otro, pero es solamente en esta otra condición y no sé qué. No, bueno, no. Ahí ya no estamos hablando de caso base. Si tenemos que pensar tanto, no es el caso base y debería ser tenido en cuenta en el caso general. ¿Por qué es esto importante? Ahora lo vamos a ir viendo a poco, pero el problema que vamos a tener es que nos podemos terminar comiendo casos. Vamos a ver mucho más adelante un caso donde si no hacemos el caso base lo más simple posible, directamente no funciona en ningún caso. No es que, bueno, no funciona justo en ese caso aún más simple. No, no funciona en ningún caso. Entonces, por cómo se termina haciendo la recursividad. Entonces, por eso tenemos que hacer el esfuerzo mental de que el caso base sea lo más fácil posible. Y después, bueno, vamos a tener el caso general, que es el que va a tener las llamadas recursivas, todas las que sean necesarias, ¿sí? Entonces, en un esquema básico, vamos a tener una función que es recursiva, que recibe parámetros, no es que tiene que ser un número, puede ser los parámetros que sean, devuelve algún tipo de dato. Si estoy en el caso base, devuelvo el valor del caso base y en cualquier otro caso estoy en el caso general, ¿sí? Y esta es esencialmente la estructura de un algoritmo que es recursivo. Puede tener aún más cosas, pero esto es lo más común. Incluso en cosas que son más avanzadas, que usan recursividad, también tiene esta pinta, más o menos. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Bueno, bien, veo algunos. Sí, alguien levantó la mano. ¿No? Ok. Listo. Bueno, acá, bueno, perdonen que me faltaría la llavecita. Después tengo que dibujar la llavecita acá. Por ejemplo, probablemente el caso que hayan visto todos para empezar a ver recursividad, y si no es el primero, fue el segundo caso que hayan visto, que es el cálculo del factorial de un número. 5 factorial, 6 factorial, porque la definición per se del número factorial es recursiva, que es 1 si n vale 0 y n por n menos 1 factorial en otro caso. ¿Sí? Esta definición es recursiva porque depende del valor anterior. ¿Sí? Entonces, si esto lo paso a una función, simplemente digo, bueno, el factorial de n es 1 por n por factorial de menos 1. ¿Sí? Acá tenemos el llamado recursivo, tenemos nuestro caso base. ¿Sí? Entonces, acá tenemos pasar de esto a una función es fácil. Sí, muchas veces lo que termina sucediendo es que muchos algoritmos recursivos son fáciles de leer. No siempre. O sea, la realidad es, ¿cuándo conviene hacer un algoritmo recursivo y cuándo conviene hacer uno iterativo? En general, la respuesta es cuál te es más fácil de escribir. Yo sé que a esta altura de la carrera ustedes van a decir, nunca un algoritmo recursivo es más fácil de escribir que uno iterativo, salvo en un caso como este, que es una cosa excepcional. Bueno, la realidad es que no. La realidad no es esa. Yo entiendo si ustedes lo ven de esa forma ahora, pero la realidad es que el cerebro humano funciona bien pensando de forma recursiva. Ustedes me dirán, bueno, decíselo a mí yo del pasado que desaprobó el examen de recursividad. Bueno, no digo que sea, o sea, tal vez le tiene que hacer un clic, pero ese clic no les va a tomar mucho. Eventualmente, o sea, con las cosas recursivas que van a tener que hacer, se van a dar cuenta que es algo medianamente sencillo, porque viene de la mano de un concepto que vamos a empezar a ver las clases que viene, que es mucho de abstracción. ¿Sí? Porque al final del día, una función recursiva, yo lo que hago es decir, asumamos que yo ya la hice para usarla. ¿Sí? Es medio poder hacer eso. Aunque yo estoy escribiendo esta misma función, hago de cuenta que ya existe la misma función, pero que justo se llama igual y que ya está hecha. ¿Sí?
Entonces, este sería nuestro primer ejemplo de una función recursiva. Espero que todos más o menos nos hayan visto o este ejemplo o uno similar, ¿sí? Otro caso que probablemente hayan visto es el cálculo de la sucesión de Fibonacci. O sea, ¿cuál es el enésimo valor de la sucesión de Fibonacci? ¿Sí? Vemos que la sucesión de Fibonacci, para aquellos que no recuerden, vale 1 para los primeros dos elementos de la sucesión y vale la suma de los dos anteriores para cualquier otro. ¿Sí? Esto para aquellos que ya sea que no lo hayan visto, justo este caso, o que lo hayan visto y no lo recuerden. Tengo, por ejemplo, la sucesión de Fibonacci es 1, 1, después lo suman los dos anteriores, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y hasta ahí me los acuerdo de memoria. ¿Sí? Siempre la suma de los dos elementos anteriores. Entonces, escribir esto en una función recursiva es simplemente escribirlo de esta forma. Si n es menor que 2 o es menor o igual que 1, cualquiera de los dos son obviamente lo mismo, devuelvo 1. Y si no, llamo recursiva. Perdón, acá tengo un por, es un más. Creo que me lo olvido todos los cuatrimestres de corregirlo, lo tengo que revisar. Es un más, ¿sí? Nada, tengo que sumar el elemento justo anterior y 2 veces anterior. Aquellos que lo hayan visto, que espero que hayan sido todos, pero aquellos que hayan visto este algoritmo, ¿qué problema tiene? Así escrito como está. O sea, este algoritmo da la respuesta correcta sacando por el por que debería ser un más, ¿no? Pero sacando ese detalle. ¿Qué problema tiene esto? Pues el número n es muy grande y tiene que realizar muchas llamadas. No se te escucha bien, Gonzalo. ¿Ahora se me escucha mejor? No. Ok. Quiere decir, o escribir algo. No, o sea, escuché un. Se ¿Te escucha. devuelve 1 si el n es negativo? No, pero supongamos que voy a decir siempre un número. ¿No es que cero hace más. muchas llamadas recursivas? Ok, sí, tiene Calcula bastante muchas más. veces el mismo Fibonacci. ¿Cómo? Calcula muchas veces para el mismo valor de Fibonacci. Bien, ¿y qué Lleva consecuencia tiene eso? los árboles, ¿Y qué consecuencia tiene eso? que tarda mucho tiempo en ejecutarse. Bien, que tarda mucho tiempo. Bien. ¿Cómo resolvemos este caso? Tal vez justo este caso es relativamente sencillo, tal vez lo hayan visto, bueno, cómo hacer para que funcione más rápido, pero cómo hacer para que esto funcione más rápido es un tema que no entra en esta materia. O sea, este tipo de problemas, este tipo de algoritmos, eso es algo que se ve en la siguiente materia que es teoría de algoritmos, no me voy a poner a spoilear, pero hay una forma de hacerlo más rápido y es muy probable incluso que lo hayan visto en algoritmos 1 sin prestarle demasiada atención a cómo, por qué, etcétera, ¿sí? Pero efectivamente, acá vamos a empezar a hablar de esta cosa de, che, tengo algo que es más rápido, otro que es más lento, que resuelve el mismo problema, que es mejor, obviamente siempre es mejor tardar menos, ¿no? Obvio, pero es algo que tenemos que empezar a poder analizar, ¿sí? Siempre me olvido poner de que el meme aparezca antes. Bueno, entonces, para terminar de cerrar este pequeño repaso, les voy a pedir yo a ustedes que pensemos entre todos más o menos algún algoritmo, que es, dado un arreglo de n números enteros, obtener el máximo del arreglo. Quiero que lo hagamos de forma recursiva, ¿sí? O sea, de forma recursiva, podemos hacer algo muy similar a lo... O sea, primero, si quieren, pensémoslo de forma... Primero, ¿cómo se obtiene el máximo de forma iterativa? O sea, tengo un arreglo o una lista, hoy vamos a ver arreglos en la práctica, pero o una lista, lo que fuera, tengo un arreglo de números enteros y quiero que me digan, che, ¿cuál es el máximo elemento de este arreglo? ¿Cómo lo hacemos? Como lo hayan visto en algoritmos 1. Haces un for hasta el largo de n y vas alterando al máximo si encontrás uno mayor al valor que tenés guardado. Bien, hacemos una iteración, ¿sí? Y uno por uno de los elementos modificando, che, me guardo, por ejemplo, el primer elemento. Digo, bueno, contra el primer elemento, bueno, si nos quedamos siempre con el primero, no importa, pero vemos, el primero es más grande que el primero, es más grande que el segundo, es más grande que el tercero, si es más grande actualizo, me voy quedando, sí. Y si eventualmente, después de recorrer todos los elementos,
vamos a tener cuál es el elemento más grande. Bien. Ahora, ¿cómo lo podemos escribir de forma recursiva? ¿Qué podríamos hacer? Podríamos usar el largo del vector. Bien, supongo que tenemos el largo del vector, siempre un vector tiene con su largo. ¿Y qué hacemos? Podríamos usar el caso base desde... para buscar primero para... Estás diciendo algo muy importante, que es, o sea, yo no dije nada y estaba esperando que alguien lo mencione. Vos lo mencionaste muy bien, que es lo primero que tengo que pensar es el caso base. Antes de empezar a hacer magia mental, de cómo... primero, ¿cuál sería el caso base? Bien, ¿cuál sería nuestro caso base del problema de quiero obtener el máximo en arreglo? ¿Cuál es el caso fácil en el que no tengo que pensar? Cuando la iteración llega al largo. No estoy hablando de iteración, estoy en un algoritmo recursivo. Cuando llegamos al final del arreglo. Cuando no haya más elementos en el arreglo. Bien, vamos a pensarlo de dos formas. O cuando no tengo más elementos, porque depende cómo lo vaya haciendo, puedo decir, che, voy achicando. Dicen arreglos en vectores. Si Ay, yo perdón. tengo un largo, o sea, si voy achicando lógicamente mi largo, es cuando tengo un solo elemento, de una forma u otra, ¿sí? Cuando no haya más elementos en el arreglo no es una respuesta correcta porque ¿cuál es el máximo de un arreglo que no tiene elementos? Estamos complicados ahí. ¿Sí? Yo quiero entonces mínimo tiene que tener uno para que tenga un máximo, ¿sí? Entonces, bien, cuando tenemos un solo elemento, ya, independientemente de cómo escriba el algoritmo, ¿sí? Pero, ok, cuando tengo un solo elemento, devuelvo ese elemento, porque ese es evidentemente el máximo. Nada que pensar. Uno podría decir, bueno, pero cuando tenga dos elementos, bueno, los comparo. No. Ya ahí tenemos que poner un if, que si el primero, que si el segundo. ¿Qué pasa si el arreglo tenía solamente uno? No va a funcionar. ¿Sí? No, de vuelta. El algoritmo tiene que ser, el caso base, lo más simple posible. Bien. Tenemos nuestro caso base. ¿Cuál sería nuestro caso general que nos lleve al caso base? Se tiene que ir tendiendo al caso base. Comparar, por ejemplo, dos elementos del arreglo y sacar el que sea el más chico. No queremos sacarle nada al arreglo, ¿eh? O sea, además porque sería medio difícil. Sacar a un elemento del arreglo, tendríamos que reacomodar todo y eso vamos a ver que no va a estar bueno. Hagámoslo más fácil todavía. Al principio contemplas el arreglo entero y después vas corriendo la posición de... ¿Qué sería contemplar el arreglo entero? O sea, yo tengo mi arreglo. ¿Qué Yo hago? lo pienso en Python, que No, podías hacer con no importa. slices. Podemos hacer lo que sea. ¿Sí? En Go también hay slices, incluso para este algoritmo sería mejor incluso usar las slices de Go que las de Python, pero no importa. Vamos a... Tengo mi arreglo, sí, ¿qué hago? O sea, tengo que hacer algo para obtener el máximo. ¿Qué puedo hacer? Imagínense, tengo mi arreglo con 10 elementos, por poner. Podrías ir achicando el arreglo que analizás. Bien, ¿cómo lo achico? ¿Qué sería eso? O sea, evidentemente lo tenemos que achicar para llegar al caso base, pero ¿cómo lo achico? Dividirlo. No sé si, hagámoslo más simple, porque si no tenemos que pensar, ahora no queremos poder con... Hagámoslo más simple. No tener en cuenta un elemento. Bien, me obvio un elemento. ¿Cuáles son los elementos relativamente fáciles de obviarme? Las puntas. Exacto, el de las puntas. O el primero o el último. ¿Sí? Ahora yo voy a hacer obviándome el último. ¿Hay una forma de hacer de obviarme el primero? Sí. Pero no la voy a hacer porque tienen que ver la práctica de hoy. Para que eso no les choque mucho. ¿Sí? Entonces, voy a tratar de evitarlo un poco. ¿Sí? Entonces, le saco un elemento. Bien. Si yo hago de cuenta que tengo un elemento menos y le calculo el máximo a este arreglo, ¿qué me va a quedar a hacer? O sea, yo llamo recursivamente, esto se resuelve. Bien. Cuando vuelve de la recursividad, ¿qué me va a quedar? O sea, ¿qué me va a devolver este algoritmo? Que yo llame esta función, que es la misma, pero no importa. Te devolvería el máximo de todo ese vector menos el elemento que obviaste. Entonces, ¿qué es lo último que me falta hacer? O sea, Comparar ok, los dos. tengo que comparar nada más el resultado que me acaba de dar
contra el último elemento que fue el que no tuve en cuenta. Y con eso ya está. Me quedo con el máximo entre esos dos. Sí, vamos a ver. Yo recibo un arreglo, su largo, ¿sí? Devuelvo un entero, que es el máximo. Si el largo es 1, o sea, si solamente tengo un elemento, devuelvo ese elemento. Ese es el caso base. ¿Sí? Entonces lo que hago es obtener el máximo de lo restante, que es, le saco uno, hago de cuenta que tengo un elemento menos al arreglo, ¿sí? Y obtengo el máximo entre, o sea, esto ya está, ya me devuelve el máximo de los primeros n-1 elementos, ¿sí? Si yo tenía mi arreglo de 10, me va a devolver el máximo de las primeras 9 posiciones. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo llamo con 9, va a llamar para cuando tiene con 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí devuelve ese elemento, va a comparar primero con el segundo, el máximo lo va a comparar con el tercero, el máximo con el cuarto, Mondi, correte. ¿Sí? Y así. Entonces, esto voy a obtener el máximo de los primeros n-1 contra el último elemento, lo comparo, me quedo con el máximo entre esos dos, ¿sí? Es esta comparación sencillita. Dejo acá la función nada más porque a veces ponía max y decían, esto es algo que hace, que tiene Go, no lo tiene, simplemente que es relativamente sencilla esta función como para escribirla, así que la dejé acá al costadito, ¿sí? Y con eso ya está. ¿Les cierra a todos que esto funciona? ¿Estamos bien con que esto funciona? O alguien me dice, no, la verdad que no. Una pregunta, ¿tendrías Sí. que saber el largo del arreglo? Yo acá estoy... A ver, la respuesta es siempre tenés que saber el largo de un arreglo, si no, no podés hacer magia. Ok. Yo acá estoy haciendo una pequeña trampa, que es, yo estoy poniendo más cosas de las que necesito. En Go no necesito hacer tanto. Porque yo puedo, así como en Python, puedo hacer len de un arreglo y me lo va a decir, ¿sí? Y se pueden hacer más cosas, ¿sí? Yo acá simplemente estoy tratando de decir, bueno, como recién hoy en la práctica ven esto, trato de enchastrar lo menos posible. Pero tampoco me quiero limitar a no dar nada con arreglos en función de eso. O listas, como quieran. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces, nunca podemos trabajar con arreglos sin sus largos. De una forma u otra tenemos que tenerlo. ¿Alguna otra pregunta con esto? ¿Se entiende para dónde va esto? ¿O alguien no está entendiendo? Por fin pregunten, porque estas cosas las vamos a ir necesitando. O sea, saber manejar recursividad es algo importante. Sé que además hubo gente que me dijo, che, yo no sé, no vi mucha recursividad. Le dije, hábleme por Slack y les mando lo que tenía que mandarle. Y no me habló nadie, así que no les mandé nada a nadie. Pero... bueno, si no hay ninguna pregunta, voy a asumir que está todo ok. Pero díganme, porfa, si no están cansando un full, está todo bien, pero necesito que me lo digan. Además, ni siquiera puedo ver las caras en el formato virtual. Así que bueno. Ahora vamos a empezar efectivamente con los temas de la materia, porque esto fue un repaso nada más de recursividad, ¿sí? Entonces, ahora vamos a querer pensar en una comparación entre algoritmos. Sí, ya empezamos a mencionar algo ahí cuando decíamos algo con Fibonacci, qué sé yo, que hay algo que es mejor y otro que no. Entonces, cuando pensamos, si yo tengo dos algoritmos que resuelven el mismo problema, ¿cuál es mejor? O sea, ¿qué criterio voy a usar para definir, che, este es mejor que este otro? O sea, tienen lo que piensen. El que lo resuelva más rápido, el que ocupe menos memoria, bien, la velocidad, o sea, estamos hablando de velocidad de tiempo. Estamos hablando probablemente de que dos de los factores más importantes van a tener que ver con los recursos que consumen. Recurso es tiempo y otro recurso es espacio. ¿Sí?
resulta muy interesante que el espacio es algo que podemos llegar a ahorrar y el tiempo no, porque si estoy usando mucho espacio puedo dejar de usarlo, pero si estoy usando tiempo no puedo dejar de usarlo. Son algunas cosas flasheras que se ven también en la materia que sigue. Bien, no es lo único. Hay otras cosas que también son importantes, como por ejemplo, qué tan simple es un algoritmo. No nos vamos a centrar mucho en ese caso, porque además no vamos a tener ningún caso demasiado complejo como para decir, che, acá vale la pena hacer algo peor en otro caso, a cambio de que sea más simple, porque los algoritmos van a terminar siendo simples. Pero es algo a considerar. También a considerar, bueno, ¿cuánto tiempo me cuesta escribirlo? ¿Sí? Porque tal vez, mirá, este algoritmo es buenísimo, pero me tarda un montón escribirlo y tal vez no tiene mucha ganancia hacerlo. Entonces, ¿cuál de estos dos algoritmos es mejor? ¿El algoritmo de búsqueda de máximo iterativo, ese que mencionamos inicialmente, ese que viene en algoritmos 1, o es la búsqueda de máximo recursivo que acabamos de hacer? ¿Cuál de los dos dicen que es mejor? Por ahora les estoy diciendo más o menos que se jueguen un pleno, ¿no? Tampoco les voy a pedir una explicación muy grande porque todavía no vamos. ¿No es que el recursivo es mejor si hay que hacer varias llamadas y si es más corto el iterativo gasta menos? Es una buena pregunta. Creo que para ordenamiento nos habían dicho eso. Entonces, a ver, la realidad es que hasta ahora no podemos responder, o sea, hasta ahora con lo que saben, no pueden tirar un más o menos creo. Acá supongo acá Candela y Brian tiraron el de máximo recursivo. Yo les digo, desde mi lugar de alumno, sin saber un pomo, diría, bueno, a ver, me acaban de mostrar el máximo recursivo, yo ya sabía de antes el iterativo, evidentemente lo que acabo de ver nuevo es mejor que lo viejo, así que debe ser el recursivo. Por ahora no les voy a decir cuál es la respuesta, la vamos a ver dentro de un ratito. Esto es mejor que en otros cuatrimestres, en las primeras 5 clases las cambié un poquito de orden, tratando de ser un poquito más pedagógico con ciertas cosas y alinear un poquito más la teórica con la práctica en las primeras clases. Sucedía que en una clase decía, bueno, esto no lo vamos a ver todavía, cuál de todos es mejor, lo vemos la clase que viene, porque queda en la tercera clase lo que estamos viendo ahora. Por ahora no tenemos una respuesta así. Lo que vamos a hacer es fijarnos cuál es el mejor en tiempo. Más adelante, con más adelante me refiero a un par de clases nada más, vamos a hablar un poquito de espacio. No le vamos a dar demasiada pelota al tema de espacio. O sea, lo vamos a tener en cuenta para ciertas cosas, ¿sí? y lo vamos a mencionar, pero en general el espacio es fácil de verlo. Fácil de verlo, no tenemos grandes problemas. Acá nos vamos a centrar mucho más en el tiempo. Vamos a ir mencionando ciertas cosas de espacio que sean relevantes, pero no nos vamos a topar con cosas muy complejas, esa es la verdad. ¿Sí? Entonces, estamos diciendo, che, vamos a considerar a ver cuál algoritmo es mejor en tiempo. Ahora yo les pregunto, ¿cómo hacemos evidentemente para considerar si dos algoritmos, el tiempo que van a consumir, el tiempo de ejecución que van a tener, vamos a tener que definir alguna métrica al respecto. Entonces le pregunto yo a ustedes, ¿cómo se les ocurre medir el tiempo a ustedes? A mí, el tiempo de ejecución de un algoritmo. O sea, ¿cómo harían, qué se les ocurre hacer? ¿Cómo se les ocurre poder tener algún criterio para decir este algoritmo demora tanto? Bien, cantidad de iteraciones podría ser. El tema es ahí, bueno, cantidad de iteraciones. ¿Qué sería? ¿Cuántas iteraciones tengo escritas? Dígame más cosas, dígame más cosas. Cantidad de comparaciones que hayan, bien. Cantidad de instrucciones. Ok, cantidad de instrucciones. Ahí vamos a tener también un tema que es, en distintos lenguajes de programación, tal vez el mismo algoritmo demanda más o menos líneas. Eso es un tema. ¿Cómo podremos corregir ese comportamiento? Todavía nadie dijo la obvia y directa, que me sorprende.
Tipo de instrucciones, ok. Bien, un reloj, o sea, literalmente midámoslo. Sí, un cronómetro, tal vez un cronómetro puede ser un poquito una técnica medio rudimentaria porque los algoritmos a veces corren demasiado rápido, pero está el comando time en Linux, en Unix en general, entonces podemos ejecutar, es decir, che, a ver cuánto demora este programa, y simplemente, bueno, le tomamos el tiempo y que el sistema operativo me diga cuánto tiempo le tomó ejecutar al programa. Eso se puede hacer tranquilamente. ¿Sí? ¿Qué problema tiene eso? De tomarle el tiempo. Porque me parece, es la solución, la primera, es como, bueno, ¿querés saber cómo mide el tiempo? No sé, medilo, ya está. Varía mucho. Bien, es verdad. En distintas ejecuciones del mismo algoritmo, bajo las mismas condiciones, puede variar mucho. Eso es cierto. Segunda cosa, imagínense que ustedes están viendo, quiero escribir mi algoritmo que busca el máximo, no lo sé escribir, lo voy a buscar en Stack Overflow, porque pinto. Un algoritmo que me busca el máximo. Encuentran una publicación de Stack Overflow del año 2007 que dice, este es mi algoritmo que encuentra el máximo. Obviamente ustedes quieren saber qué tan bueno es. En función de lo que estamos charlando ahora, la única forma es medirlo y yo no puedo medir, o sea, tendré que ponérmelo a medir yo, pero antes de ponérmelo a programar, quiero saber qué tan bueno es. Entonces, la persona que lo escribió nos dice que ese algoritmo le corrió en 7 milisegundos. ¿Qué hacemos con esa información? Supóngase que tomó un montón de mediciones y ese fue el promedio, para que la variabilidad no sea un problema. ¿Sí? Supóngase que le dijo, hice 10 millones de mediciones y me dio el promedio 7 milisegundos, por decir una cosa. ¿Qué nos dice eso? En su computadora tarda 7 milisegundos. Bien, exacto. O sea, es como, mira, en mi computadora de 2007 me corrió en 7 milisegundos. Ok, bueno, a ver, imagínense que no, es verdad, es medio mala leche, no, tirame toda tu data. Bueno, en un Pentium 5, en un Linux, Ubuntu 2006, LTS, con 4 GB de RAM, pudiente el muchacho, con, no sé, tanto, y toda la información. ¿Qué hacemos con eso? Y los días en los que lo corrí estaba nublado. Para tener información también del ambiente, a ver si la humedad le importaba al procesador. También nos tendría que decir qué procesador exactamente, si era un... No, bueno, ahora en esa época no eran ni i1 ni 2, creo. ¿Sí? Tenemos un pequeño problema que es transmitir los resultados de forma absoluta, menos en tecnología, no nos dice nada. No nos dice nada, porque si yo ejecuto el mismo algoritmo, no nos dice nada. Por otro lado, supónganse que además nos dice con cuántos elementos lo ejecutó. Sí, porque muy importante, un algoritmo tardó 7 milisegundos. Ok, lo probé con 5 y me anduvo rapidísimo. Pero tal vez si lo pruebo con 700 millones, me da más que 5 milisegundos. Pero eso significa que la tecnología empeoró. ¿Qué significa con todo esto? Entonces, evidentemente esto se nos está quedando, irónicamente, la medida absoluta no nos sirve. En absoluto no nos sirve un numerito que nos diga esto es lo que tardó. Al mismo tiempo, no nos dice nada en función de cuántos elementos tenga, cómo se va a comportar. Porque, bueno, me tendría que decir, si no, che, mira, probé con 5 elementos, probé con 100, probé con 1000, probé con 5000, 8000, no sé, 7 millones, que me digan algo como para ver más o menos cómo se comporta, ¿no? Para tener una idea yo después, más o menos, por dónde va a ir con los elementos que yo voy a necesitar, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que ver que el problema es, bueno, o sea, podemos medir el tiempo de ejecución, podemos sumar la cantidad de operaciones que hayan, podemos sumar la cantidad de código máquina que se ejecute, y el problema es cómo transmitimos esos resultados, cosa de que yo voy a Wikipedia, de repente encuentro mi algoritmo y yo puedo entender directamente, ok, este algoritmo que está acá descrito
yo ya sé cómo se va a comportar. Yo ya sé cuánto va a demorar. No lo voy a saber en una medida absoluta, pero sé cómo se va a comportar. Que eso es lo más importante. Porque no puedo predecir cuánto va a demorar por una cuestión de que pueden haber un montón de variables en juego, pero obviamente vamos a tener experiencia de que ciertos comportamientos van a ser muy buenos y van a tardar poco y otros comportamientos van a hacer que demore mucho, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué queremos medir el tiempo? Tenemos que volver a recordar para qué lo queríamos medir, ¿sí? Y al final del día los queríamos medir porque queríamos comparar dos algoritmos y determinar cuál era el mejor. No nos interesa efectivamente saber, ok, este algoritmo va a demorar tanto, sino queremos saber, che, ¿cuál de estos dos algoritmos es mejor? Podemos querer comparar dos algoritmos que resuelvan el mismo problema, ¿sí? Eso es lo más común, decir, che, tengo dos algoritmos que resuelven el mismo problema, ¿con cuál de estos dos me quedo? En cambio, por otro lado, puedo querer comparar también dos algoritmos que resuelvan dos problemas diferentes, pero sobre el mismo dominio. ¿A qué me refiero? ¿Sí? O sea, nos interesa hacer una comparación entre algoritmos también que resuelvan diferentes problemas, como por ejemplo puede ser ordenar. Quiero saber si me cuesta más o menos que buscar un elemento en un arreglo. ¿Sí? Ordenar un arreglo me cuesta más que buscar un elemento en dicho arreglo. Eso es algo que vamos a ver que efectivamente sucede así. De vuelta, yo puedo comparar eso porque están dentro del mismo dominio, que es cosas que puedo hacer sobre arreglos. No me sirve nada decir, bueno, a ver cuánto me cuesta el algoritmo de buscar un elemento en un arreglo comparado con cuánto me cuesta a mí lavar los platos. No me sirve, es como no me va a decir nada. Entonces, obviamente vamos a estar pensando en el mismo dominio o en un mismo parámetro de cosas, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo. Entonces, no necesitamos medias absolutas de todas formas para llegar a eso. ¿Hasta acá me siguen? O sea, lo importante era llegar a, bueno, ¿cuál era nuestro objetivo midiendo el tiempo? Ahora nos podemos saber cómo lo vamos a hacer exactamente, pero ¿me siguen hasta acá de qué es lo que queremos más que nada de todo? Bien, gracias. Obtuve un par de sís, les agradezco. No me quiero sentir solo acá. Entonces, no vamos a usar medidas absolutas. Lo que vamos a hacer es usar lo que se llaman cotas. Hay una notación que se llama notación O grande, notación Big O notación O. ¿Sí? Que va a ser la que nos va a regir, básicamente, cuánto consume un algoritmo en tiempo. También sirve, esta misma notación se usa para espacio, pero por ahora nos vamos a ajustar en tiempo. ¿Sí? Donde decimos, TDN es O de FDN. FDN es una función de n. TDN siendo el tiempo de ejecución de una función en función del tamaño de la entrada. Si existen dos constantes positivas, a cualquiera, C y N0, tales que TDN es menor o igual, o sea, está acotada por FDN para todo n mayor o igual que N0. TDN de FDN es omega de FDN, o sea, si existen dos constantes C y N0, tales que TDN es siempre mayor o igual que S de FDN, o sea, si está acotada inferiormente. Y después TDN es tita de FDN si FDN es cota superior e inferior de esto. ¿Sí? Yo me imagino que en estos momentos ustedes están diciendo a la mía, o sea, yo quería codear y de repente aparecieron estas cosas que con suerte parecen matemática y hasta ahí. ¿Sí? Vamos a tratar de llevar a tierra estas definiciones. ¿Sí? De vuelta. ¿Cuál era la más importante por ahora con la que nos vamos a centrar? Es esta. Lo que dice esto es, vamos a tratar de llevarlo a tierra, porque esta es la definición formal, después en la práctica es más sencillo de verla. TDN es, supongamos, una función que describe el tiempo de ejecución de mi algoritmo. ¿Sí? Tiempo de ejecución, por ejemplo, de mi algoritmo que busca el máximo. Donde n es el tamaño. Estamos diciendo, bueno, el tamaño. En el caso del arreglo, es, bueno, ¿cuántos elementos tiene mi arreglo? Ese va a ser el tamaño. Eso
puede tener más de una variable porque podemos tener más de una. Por ahora vamos a estar mucho con una sola variable, así que vamos a estar bien. Pero después pueden aparecer más. Entonces, vamos a decir que TDN es O de una FDN, alguna función cualquiera de n, si esa función me puede acotar superiormente a mi tiempo de ejecución. ¿Sí? O sea, de vuelta, TDN es un tiempo de ejecución. O sea, si mi tiempo de ejecución siempre está acotado superiormente por esta función, donde esta función la puedo multiplicar por una constante y ya está, entonces esta función es, perdón, mi tiempo de ejecución es O de FDN. ¿Sí? Entonces, para ir de a poquito, vamos a ir de a poquito a ir construyendo cosas para que más o menos empiece a ir gateando este conocimiento. ¿Sí? Vamos a decir las primeras operaciones, que vamos a decir cuánto consumen, porque no van a depender de ninguna entrada. ¿Sí? Las operaciones básicas, como crear una variable, asignar un valor a una variable, leer el valor que hay en una variable, ¿sí? Asignar, declarar, sumar dos números, cualquier operación matemática, ¿sí? Indexar adentro un arreglo, que van a ver hoy en clase que eso en realidad es sumar cosas y hacer cosas por el estilo. Todo eso es tiempo constante. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque no depende del tamaño. O sea, obtener el máximo y yo después sumo dos elementos, eso es tiempo constante. No importa si yo hago 5 más 3, no importa cuántos elementos tiene mi arreglo. ¿Sí? Entonces, supongamos que estoy haciendo un algoritmo que me suma todos los elementos del arreglo. Yo en el momento en el que hago el arreglo de 0 más el arreglo de 1, esa parte, por lo menos, eso es constante. Si el arreglo tiene 7 millones de elementos o tiene 5, no cambia nada. ¿Sí? Entonces, eso es tiempo constante. Eso es O de 1. ¿Por qué O de 1? Porque mi función f de n es la función 1, es la función constante. ¿Podría ser O de 5? Por ahora voy a decir que sí, la respuesta es que no, porque siempre lo vamos a dejar lo más simplificado posible, pero 5 es cualquier otra constante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo hacer 5 por 1, ¿sí? Y vemos que cualquier constante, yo puedo poner 1, y aunque mi función se comporte como un 5, supónganse que yo sumo y digo, che, estas operaciones constantes suman 5. Bueno, no importa, porque acá la C dice, acá existe una constante C por la que, no sé, yo pongo C igual 10 millones, listo, ya está, me la acota. ¿Sí? Por poner una cosa. Después, las constantes multiplicando las podemos descartar justamente por lo que acabo de decir, porque acá aparece esta C en la definición donde si yo necesito una constante aparece de todas formas, entonces no la necesito. Entonces, si hago es 3, perdón, es 3 O de 3n es lo mismo que O de n, porque es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces siempre lo vamos a dejar en la forma más simplificada. Después, al sumar dos complejidades, nos quedamos con la mayor. ¿Sí? Si yo tengo O de n más O de n al cubo, nos quedamos con O de n al cubo. Ahora vamos a ver un poquito por qué pasa eso. Y lo que vamos a tener que tener en cuenta muchas veces es el parámetro de entrada. Obviamente el tamaño de lo que nos define siempre todo son las entradas, no lo que tengo adentro del código, porque si yo adentro defino una constante, es una constante. Entonces, siempre es, bueno, de los parámetros de entrada, bueno, nos tienen que definir cuántas operaciones vamos a ejecutar. Por ejemplo, el límite de un for. En el caso, por ejemplo, de obtener el máximo un arreglo. ¿Sí? Entonces, órdenes o complejidades típicas que vamos a ver, muchas de estas no las vamos a, incluso tal vez ni aparezcan o aparezcan muy poquito. ¿Sí? Constante, logarítmico, que es O de log n, lineal, O de n, lineal logarítmico, O de n log n, cuadrático, O de n cuadrado. En general, en algoritmos 2 nos vamos a mover acá, hasta cuadrático. Cúbico, O de n cubo, y exponencial, O de 2 a la n. Fun fact, la implementación del algoritmo de Fibonacci que vimos hace un ratito, recursivo, es de tiempo exponencial. Pero si lo programamos mejor, se puede hacer en tiempo lineal. Lo cual es una gran diferencia. ¿Sí? Ahí es donde estamos usando esta idea de, bueno, para comparar.
¿Cómo es que comparamos resultados? Básicamente, si un algoritmo es lineal y otro cuadrático, el lineal es mejor. No importa si para 3 elementos el cuadrático justo veo que me anda mejor, no me importa. Para 3 elementos, no sé, compara a mano cosas, no sé, no le importa qué pasa con 3, 4, 5 elementos. Lo que importa es cuando esto crece. ¿Sí? Entonces, lo que nos importa es la tendencia. Entonces, no importa cuál sea el caso, yo tengo un algoritmo cuadrático, uno lineal, me quedo con el lineal de seguro. Siempre descarto el cuadrático en ese caso. ¿Sí? Después lo vamos a ver con un poquito más con un poquito de visualización para que quede un poco más claro. ¿Sí? De vuelta, esto solamente importa para cuando n va creciendo, cuando n vaya tendiendo a infinito, si queremos, o cuando n vuelva a un número muy grande. Para n chicos, la verdad, podemos hacer cualquier cosa. Entonces, vamos a empezar a hacer algunas cosas, después vamos a empezar a poner ejemplos directamente y vamos a calcular las complejidades directamente con ejemplos. ¿Cuál es mejor? ¿O de raíz de n u o de log n? O sea, yo les digo, este algoritmo resuelve el problema en tiempo raíz de n, o sea, n siendo el parámetro de entrada, y este lo resuelve en tiempo logarítmico. ¿Cuál es mejor? Candela dice log n. Andrea dice log. Francisco dice log. Parece muy convencido. La raíz, es como la raíz de lo... No, la raíz. Bueno, Nicolás dice, bueno, si ya insistís tanto, debe ser porque... No, la respuesta en realidad es el logaritmo, pero bueno, vamos a plantear... ¿Cómo podemos verlo? ¿Sí? Bueno, en general es medio obvio cuando n cuadrado es medio obvio, raíz de n es mejor que n, pero cuando aparece un logaritmo es como ¿dónde va? ¿Dónde lo metimos? Bueno, vamos a plantear el límite. Entonces lo que vamos a ver es decir, veamos el límite cuando n tiende a infinito, o sea, cuando esto importe, de raíz de n sobre el logaritmo de n. Si esto tiende a infinito, significa que la raíz de n es más grande que el logaritmo de n. Si esto tiende a 0, significa que el logaritmo de n es más grande que la raíz de n. ¿Sí? Y si esto tiende a una constante, significa que estos son equivalentes sacando un coeficiente. ¿Sí? Esto es matemática, nada más. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, bueno, el límite de esto, vamos a aplicar L'Hopital. Nos quedamos, bueno, la derivada de raíz de n es 1 sobre raíz de n, la derivada del logaritmo es 1 sobre n. Supongan que tomé el logaritmo en base, pero si no, igual hay una constante que no nos importa mucho en estos casos. ¿Sí? Entonces, esto, simplemente poniéndolo un poco más bonito, es n sobre raíz de n. Esto es igual al límite de n tendiendo a infinito de raíz de n, que esto es igual a infinito. ¿Qué quiere decir esto? Dos cosas. La primera y más importante es que me acuerdo del teorema de L'Hopital. La segunda es que raíz de n es efectivamente más grande que el logaritmo de n. Es una función que es más grande. Te la grafican y van a ver que es más grande. Uno podría decir, bueno, Martín, qué sé yo, multiplicar el logaritmo por 10 millones y vas a ver que es más grande. No. La respuesta es no. Multiplica el logaritmo por 10 millones y eventualmente la raíz de n va a ser más grande. O sea, va a haber un punto en el que igual la raíz va a pasar a ser más grande. Obviamente si multiplican ese logaritmo por un número cada vez más grande, ese punto se va a correr, pero eventualmente llega. Porque la raíz de n es más grande como función. ¿Sí? El logaritmo es una función muy piola, porque lo que tiene es que es una función creciente, pero cada vez crece menos. Eso es lo que dice la derivada. La derivada nos está diciendo, che, esto crece, porque la derivada es siempre positiva, pero cada vez crece más lento, porque es 1 sobre el n en el que estoy. ¿Sí? Ok, más allá de... En general no vamos a usar este método. En realidad el único caso en el que para mí tiene sentido tal vez aplicarlo es un caso como este, donde tal vez no se ve tan obvio. Si ustedes lo vieron obvio, buenísimo por ustedes. ¿Por qué traigo a colación esto? Primero como caso de, bueno, che, si no saben, si no tienen duda, si tienen duda, vayan al límite. Muy rara vez van a tener alguna duda, pero si la llegan a tener, plantean el límite, ven si da infinito o 0, y con eso van a saber cuál es más grande. Pero también traigo esta colación por lo siguiente. Supónganse que no los convencí con el tema de que las constantes las descartamos. Yo estoy midiendo y yo, che, esto me da O de 2n y el otro me da 2n, y el otro me da O de n.
¿Cómo me estás diciendo, o me estás diciendo n cuadrado? No sé por alguna cosa. ¿Cómo me hace decir, Martín, que da lo mismo O de 2n que O de n? Uno me está diciendo que tarda el doble. Cuando nosotros planteamos el límite, piensen, allá en el secundario, cuando nos hacían plantear estos límites pelotudos de un polinomio sobre otro polinomio. Pongámosle, no sé, tengo n cuadrado más 2n más 5. ¿Cómo vas a decir, Martín, que lo único que importa es el n cuadrado? No es cierto. O sea, el n cuadrado más 2n, el 2n me estás... Ponele que te dejo pasar el más 5, pero el 2n no me lo das tirar. Si yo planteo el límite con n tendiendo a infinito, el n cuadrado se come a la n, se lo come, como si no estuviera. Si ustedes recuerdan en ese momento andar sacando límites para ver, qué sé yo, qué pasa cuando esto tiene infinito, a ver si tiene una... me sale por favor, asíntota, gracias, asíntota. A ver si tiene una asíntota horizontal o asíntota vertical, dependiendo del caso. Sí. Lo que hacíamos era plantear el límite y los profesores de matemáticas siempre, no, tienen que sacar factor común del coeficiente principal y no sé qué, es como, dale, te das cuenta, tenés un n cuadrado arriba y un n cubo abajo, esto tiende a 0. Bueno, eso es exactamente. Es como, no tenés que andar haciendo tanta cosa, tenés un n cuadrado arriba más 5n, ¿qué importa? Si abajo tenés un n cubo. Esto va a tender a 0, no importa lo que haga. No importa si tenés 1 sobre una 10.000ª de ese n cubo, esto va a tender a 0 de todas formas. Bueno, eso es lo que hace eso es lo que hacemos con notación O. Notación O, tenemos esa lógica que teníamos metidos en el cerebro, tal vez en algún lado, cuando veíamos al profesor de matemática diciendo, no, tenemos que sacar factor común, y decimos, ¿para qué? Yo ya sé lo que va a pasar, ¿no? O sea, estoy completamente spoileado, tengo un polinomio, no es tengo n más logaritmo y no sé qué, y tengo que pensarlo. O sea, ya sabían la respuesta, el profesor de matemática le decía, no, tienen que sacarlo porque esa es la forma. Es una pelotudez eso, ya sabemos la respuesta, acá pasa lo mismo. Usted tiene O de n cubo más O de n, eso es O de n cubo, porque el n cubo se come a la parte lineal, la parte cúbica se lo come. Cuando tenemos, piénsenlo con n valiendo 1000, con n valiendo 1000, n cuadrado más n. Vamos a elevarlo al cuadrado, vale 1.000.000. 1.000.000 y 1.000.000.000. Supongamos, ¿hay alguna diferencia real entre 1.000.000 y 1.000.000.000? Y le tiré un número chiquito, que es 1000. No hay ninguna diferencia. O sea, es tan poca la diferencia que estamos hablando de un 0,1% de diferencia. O sea, para que se den cuenta de a dónde estamos yendo. Estamos yendo a tendencias. Y evidentemente, cuando tengo un O de n cuadrado, el O de n lo esté sumando, no sé, lo esté restando, no corta ni pincha. ¿Sí? Por eso es que lo descartamos. O sea, lo puedo descartar si voy a la definición de notación O y vamos a ver que, bueno, existe una función, o sea, yo puedo agarrar O de n cuadrado, perdón, agarro la función n cuadrado y si la multiplico por alguna constante cualquiera, eventualmente me va a... Si todo eso está bien, más allá de la definición, a las cuestiones prácticas, es por lo que ya vemos. A nivel numérico, el n cuadrado se come al O de n. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer nuestro primer ejemplo. Tengo un algoritmo que suma todos los elementos de un arreglo. ¿Sí? Les pregunto yo a ustedes... No, mentira. Este lo vamos a hacer todos juntos. Vamos a ir uno por uno. ¿Sí? Esta primera línea es O de 1. Esta primera línea lo que hace es crear una variable y asignarle un 0. Hace dos cosas. Uno puede decir O de 2. Bueno, imagínense que por cada línea de código tengamos que ver, no, pero esto en realidad hace 5 cosas y no sé qué. No, O de 1. ¿Sí? De vuelta, ayuda a simplificarnos la vida. Si esto nos ayudara a complicarnos la vida, no lo hacemos. Esa es la verdad. Por eso, hace dos cosas que son tiempo constante O de 1. Lo que sucede adentro del for también es de tiempo constante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que hace es lee el contenido de esta variable, O de 1. Accede a la posición i de un arreglo. Eso lo van a ver que se puede indexar fácil. Vamos a decir que es O de 1 también. ¿Sí? Perdón. Y después suma ese resultado, O de 1, y después lo asigna a la variable, O de 1 de vuelta.
¿Sí? Todo eso constante, porque son sumas de cosas constantes que se hacen. Todo tiempo constante. Bien. Y hacer, esto me quedó mal alineado, perdón, esta suma, este return, hacer un return de una función también es tiempo constante, porque no depende cuántos elementos tenía el arreglo, esto siempre va a devolver un número. Nada más, ¿sí? Acá, en el for, la creación de una variable y la asignación o de 1, incrementar cada vez que termino de salir del for, es o de 1. Esta comparación, la comparación de dos elementos, esto es obtener el largo de un arreglo, esto es tiempo constante, se lo digo yo. O sea, el arreglo lo tiene a mano. Y hacer esta comparación también es de tiempo constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos va a determinar cuánto demora esto? El largo. Bien, o sea, cuántas veces entro efectivamente al ciclo for, y eso está dado por el largo del arreglo, ¿sí? Entonces, si el largo del arreglo lo considero como n, ¿sí? Entonces, esto se va a ejecutar n veces. Entonces, yo voy a hacer un o de 1 más n veces distintos o de 1, estas comparaciones, esta suma de acá, esto, lo que sea. Todos estos n veces o de 1, más este o de 1, que es el de acá del retorno. El operador O es un operador lineal, es n veces algo de 1 es algo O de n, o sea, es algo lineal. Y después, entre O de 1 más O de n más O de 1, o sea, hacer algo lineal y dos cosas constantes es algo lineal. ¿Sí? Entonces, todo este algoritmo es lineal. O sea, sumar todos los elementos de un arreglo, o por lo menos con este algoritmo, me consume tiempo lineal al tamaño de la entrada, al tamaño de mi arreglo. Eso es lo que está diciendo este algoritmo. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Me siguen? Bien. Vamos al segundo ejemplo. Sumar arreglo que suma los primeros 10 elementos. ¿Cuánto consume este algoritmo? Sí, o sea, el algoritmo es esencialmente lo mismo, solamente que puse este i menor que 10 en la complejidad. En la condición. Hay Candela dice lo mismo, o sea, entiendo, lineal. Juan Pablo dice O de 1. Weimar dice O de n. Quizá, está recontra picante esto, ¿eh? O de 1. Se puso picante esto, ¿eh? La respuesta es O de 1. ¿Por qué no? ¿Cuántas veces va a entrar a este ciclo? Como máximo. 10 veces. Listo. Una cantidad constante. Si el arreglo tiene 10 millones de elementos, ¿cuántas veces entra el ciclo? Digo 10 millones para decir un número gigantesco. 10. Si alguien me dice, bueno, pero cuando el arreglo tiene 5 elementos, bueno, cuando tiene 5 elementos, perdón, esto está acotado por la constante 10, si queremos, la constante 15, la constante 50, no sé, lo que sea. Pero está acotado. Eventualmente esto termina corta. ¿Sí? Nada más de vuelta, no nos fijamos en los primeros numeritos, no es el punto donde vamos. Entonces, esto es tiempo constante. Tal vez, bueno, con un par de numeritos, no cuesta nada, cuesta menos, pero en general esto es tiempo constante. Sí, este es obviamente la pregunta mala o mala leche, pero porque quiero que el punto sea que depende de lo que estoy ejecutando. ¿Sí? Vamos a otro caso. Vamos a un algoritmo que se llama promedio cero, que lo que hace es recibe un arreglo y lo modifica de tal manera que su promedio sea 0. ¿Cómo hace eso? Lo que hace es calcula el promedio y se lo resta a todos los elementos. Si uno le resta a todos los elementos el promedio de todos, en total el promedio pasa a ser 0. Sí, esto es algo que se hace en algunas aplicaciones de data science y cálculo numérico, etc. Acá lo estamos haciendo nada más para joder un ratito. Entonces, ¿cuánto cuesta esto de acá? O sea, la primera parte que es en la cual estoy sumando. Ya vimos, esto es lineal. Es muy parecido a lo que estábamos haciendo antes. Lo estoy escribiendo diferente. O sea, ustedes van a decir, che, Martín, esto lo estás escribiendo diferente. Sí. Esto, si quieren, después repásenlo después de ver la clase de hoy de arreglos. Porque hay distintas formas de iterar un arreglo y hay formas
Esto es todo en Go, estoy hablando de... Esta es una forma de iterar en Go, donde yo directamente hago range de arreglo. Los paréntesis no son necesarios, los puse yo al pedo de más. Que me permite ya directamente no tener que hacer este for así como está. Después simplemente hago el promedio, es la suma dividido n, donde n no está declarado en ningún lado, porque, bueno, n es el largo del arreglo, me faltó, después lo corrijo, ¿sí? Entonces, el promedio es suma dividido el largo del arreglo, ¿sí? Esa es la forma de... Y después, lo que hago es a cada elemento del arreglo se lo resto. ¿Cuánto me cuesta esto en complejidad? Aymar dice O de n, Maximiliano dice O de n, tiene más, o sea, pueden tirar O de n al cuadrado, bien, supongo que Martín es el nombre, O de n al cuadrado. O sea, evidentemente esto no es O de 1 porque ya inicialmente hicimos algo lineal que ya hemos visto. Bien, ya lo descartamos. Nicolás dice O de n más O de n igual, quién sabe. Bien. O de 2n, O de n, bien. Ok, aparecieron todas las cosas que me gusta que aparezcan. Primero es, si esto es lineal o cuadrático. Esto tiene una componente lineal. O sea, no es cuadrático porque no tengo el for adentro de otro for. Yo acá lo que hago es, bueno, esta cosa constante acá y esta cosa constante, pero acá tengo algo lineal y acá tengo otra cosa lineal. Tengo dos cosas lineales por separado. Yo hago algo lineal, paro, algo lineal. Entonces tengo dos cosas lineales que se suman. Y esas dos cosas sumadas son una función lineal. Entonces esto es O de n. Y dice O de 2n. O de 2n está acotado por... es lo mismo que O de n. ¿Por qué? Porque puedo encontrar otra función lineal. Si la puedo acotar por 800 por n, listo, ya está. La constante no nos importa. ¿Sí? Entonces O de n. Nunca decimos O de 2n, decimos O de n. Ya está. Es lineal. El comportamiento es lineal. ¿Qué quiere decir el comportamiento es lineal? Está diciéndonos que si yo pongo 10 elementos más, esto va a crecer unos 10 puntitos más, crece un poquito más. Si yo duplico la cantidad de elementos que tiene, no necesariamente solamente se va a duplicar, pero la tendencia va a ser lineal. Puede variar un poco la pendiente, ¿no? Puede variar un poco la pendiente, pero lo que importa es que es lineal. Lo otro es que fuera cuadrático, la forma va a ser una función cuadrática, ¿sí? Está perfecto, Ignacio, si dijiste, bueno, yo tiro O de 2n, pero también me parecería perfecto que lo digan porque dicen, che, O de 2n. Y estaría perfecto. O sea, entonces, si alguien ya entendió todo esto, para mí es al principio, más porque la definición es muy como, pero bueno, vamos avanzando. Voy a hacer otro ejemplito más, que es restar todos los anteriores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a agarrar una función que lo que va a hacer es a cada elemento restarle todos los elementos anteriores. Entonces hacemos un for que va desde 0 hasta largo de n. Y lo que hacemos es sumar todos los anteriores a este elemento, o sea, al iésimo elemento. O sea, fíjense que voy hasta voy al último y le resto todos los anteriores. Después al anteúltimo y le resto todos los anteriores. Después al anteúltimo voy, y así. ¿Sí? Le voy restando todos los anteriores. ¿Sí? ¿Por qué lo hago en este orden y no al revés? Porque tendría un pequeño problema si al segundo le resto el primero, al tercero le quiero restar el segundo, pero ya le resté del primero. Es medio como un quilombo después tener que hacer la cuenta al revés. Es medio un quilombo. Así que al último le resto todos los anteriores, pues al anteúltimo es más fácil yendo en ese sentido. ¿Sí? O sea, más allá del cómo lo hago, créanme que esto funciona. Pero lo que me importa es cuál es la complejidad de esto. O de n al cuadrado porque hay un for adentro de otro for. Ahí todos saltaron al cuello decir O de n cuadrado y les tengo que decir la respuesta es correcta, pero hay un pequeño detalle. Y es que esto no hace... Primero, porque haya un for adentro de otro for no significa que esto sea cuadrático. O sea, obvio que es lo primero que nos tiene que llamar la atención. Esto es probablemente cuadrático, pero no necesariamente, porque si el segundo for de adentro hace 10 cosas, hace un for de i de 1 hasta 10, es como, bueno, es algo constante. ¿Sí? Otra cosa a considerar, si a alguien no le cierra, está perfecto, está buenísimo que no le cierre, es
che, esto no hace n veces n cosas. La primera vez hace n, ¿sí? Porque va al último y le resta a todos los anteriores. Bien, exactamente. Ahí como dice, por el for de adentro no recorre lo mismo en todas las iteraciones, como dice Weimar, exactamente. El último resta a todos los anteriores. O sea, recorro todos los anteriores. Bien, recorro n. La segunda vez recorro n-1. La tercera vez recorro n-2, n-3, n-4, n-5, n-6. O sea, cada vez resto menos, y menos, y menos, y menos. Yo le voy a dar dos justificaciones de por qué esto es cuadrático de todas formas, aunque cada vez vaya haciendo menos cosas. La primera es intuitiva, que es, para más de la mitad de los elementos, hago una cantidad lineal de cosas. Para más de la mitad. O sea, para n dividido 2 hago O de n. Por lo menos. Y, o sea, ¿por qué hago n-1, n-2 hasta llegar a n dividido 2, que sigue siendo lineal? ¿Sí? Entonces, ahí ya se sigue viendo que para n dividido 2 hago cosas lineales, eventualmente, en el peor de los casos, hago algo n dividido 2. Esto es n al cuadrado dividido 4 y nos olvidamos del 4. Esa es mi forma intuitiva de verlo. Mi forma matemática de verlo, para tal vez convencerlos un poquito, es... perdón, acá tengo el... acá. Esta llave. La otra forma de verlo más matemático es que la sumatoria de i igual a 0 hasta n es n por n-1 sobre 2. ¿Qué quiere decir esto? Yo para la hago n más n-1 más n-2 más n-3 más n-4, así, hasta llegar a 0. O sea que estoy haciendo 0 más 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 hasta n. Yo estoy sumando todos los valores desde 0 hasta n, o desde 1 hasta n, es lo mismo, ¿no? Esto se puede demostrar, aquellos que cuando cursen proba, o incluso cuando cursen teoría de algoritmos, se puede demostrar que esta suma da n por n-1 sobre 2. Y esto es una función cuadrática, o sea, tiene un n por n. Y como ya vimos, el dividido 2 me y el menos n me también. Así que esto es cuadrático. ¿TDA es lo que sería algo 3? No. TDA, teoría de algoritmos. Algoritmos y programación 3 es lo que es paradigma de programación y nunca se vio un solo algoritmo en esa materia. Siempre tuvo mal ese nombre. Entonces, ¿qué significa todo esto de las complejidades, ¿no? O sea, ya acá se los dibujo un poquito. Lo que importa es la tendencia, ¿sí? De vuelta. Yo tengo un logaritmo, tiene esta formita, una función cuadrática tiene esta formita y una función lineal tiene esta formita. Yo acá lo dibujé de tal forma, forzoso, porque si yo pongo logaritmo n cuadrado y n, lo único que van a ver es la función cuadrática. Esa es la verdad. Si yo me pongo a graficar o de n cuadrado y todo lo demás, y las otras van a estar planchadas en el piso. ¿Sí? Entonces, eso es en tiempo de ejecución. Fíjense que hasta lo forcé de tal manera que la cuadrática empiece mejor, en realidad, porque mejor en tiempo de ejecución, más chico. Igualmente, eventualmente las pasa. De vuelta, cuando nosotros estamos viendo con complejidad, con notación no, es la tendencia. Vamos de vuelta. Si yo tengo 1024, digo 1024 porque es potencia de 2, es 2 a la 10 y es bello, ¿sí? Yo tengo 1024 elementos en mi arreglo o en mi tamaño de problema, lo que fuere, ¿sí? Y yo quiero ver cuánto consume cada uno de estas complejidades. O de n es 1024, 1024, listo, ¿sí? De vuelta, ya sé que pueden haber constantes que me lo cambien, pero para tener una idea, para que vean la diferencia de magnitudes. 1024 se va a 1024. O de n cuadrado se va de 2 a la 10 a 2 a la 20, que 1024 por 1024 es más de 1.000.000. De 1024 nos fuimos a más de 1.000.000. 1.050.000 creo que me fui. Mientras que el logaritmo, supongamos logaritmo en base 2, también para que sea más fácil, logaritmo en base 2 es 10. O sea, 10, 1024, 1.050.000. O sea, para que noten la diferencia de magnitudes, porque ese es el punto de notación O. ¿Sí? Ante esto,
no me queda otra que preguntarles, bueno, ¿qué pasa si tengo dos algoritmos? Bueno, no, lo voy a decir después. ¿Sí? Bueno, acá hay algo de notación de cosas que pueden hacer, revísenlo después, no quiero perder ahora más tiempo. No vamos a hacer un Kahoot. Lo que yo le voy a preguntar ahora es a ustedes, directamente, que me lo respondan ahora, es ¿cuánto tiempo consume buscar el máximo un arreglo desordenado? ¿Sí? Que es lo que estábamos viendo antes, nuestro algoritmo iterativo. ¿Sí? El que ya estamos todos viendo con todo iterativo. Después nos metemos con recursivo. Ahí vengo, prendo la luz, pero vayan escribiendo o digan. ¿Cuál es la complejidad de un algoritmo que busca el máximo un arreglo? Bien, efectivamente, es ODN, es lineal. ¿Por qué? Porque simplemente itero y lo que hago es algunas comparaciones y asignaciones y un return y cosas por el estilo, pero todo lo que hago es bastante sencillo mientras recorro. Sencillo, con sencillo me refiero a tiempo constante. ¿Sí? Bien, nuestra búsqueda máxima de un arreglo es de tiempo lineal. Ahora, si el arreglo estuviera ordenado, ¿cuánto costaría? Hay gente que dice O de 1, hay gente que dice O de n. Depende de cómo esté ordenado. Supongo de menor. Siempre que se dice ordenado y no se explicita es de menor a mayor, de todas formas. Bien. La respuesta es que es de tiempo constante, porque ante este problema, mi algoritmo es devolver el último. Si alguien me dijera, ejecuto el mismo algoritmo de antes, ese algoritmo sigue siendo lineal, porque no usa ninguna información, pero el problema se puede resolver en tiempo constante porque simplemente voy al último elemento. Sí, esta es una pregunta re mala leche, por supuesto. Ordenar usando el algoritmo por selección. ¿Cuánto consume? N cuadrado, dice. N cuadrado. O n cuadrado. Bastante rápido. Al final entendieron todo. Efectivamente, es O de n cuadrado. ¿Por qué? Porque al final del día yo lo que hago es o busco el mínimo y lo mando al principio, o busco el máximo y lo mando al final. Cualquiera de las dos son el mismo algoritmo. Eso n veces. Más allá de que voy achicando cada vez cuánto, supónganse que lo hago con del máximo, lo mando al final. Busco el máximo, lo mando al final y ahora considero que tengo un elemento menos. Pero me pasa lo mismo que en restar anteriores. Resto de A1 y hago cosas lineales. Esto termina siendo cuadrático de todas formas. Efectivamente, el algoritmo por selección es cuadrático. También el de inserción, también burbujeo, etc. ¿Sí? La selección tiene algunas propiedades muy piolas que después lo vamos a ver más adelante. Sí, bueno, esta es de vuelta para volver a ir a por qué el de selección es cuadrático. Cosa de la vida real. Esto, la gran pregunta es ¿por qué realmente descartamos las constantes? Yo acá esta es mi sección en la cual les comento algo que me pasó a mí hace muchos años. Yo estaba último tramo de la carrera y estaba escribiendo código para mi trabajo profesional. Tenía que hacer unas cosas con imágenes y tenía que usar una librería que nunca en mi vida había visto. Entonces dije, puedo leer documentación o puedo buscar el algoritmo que haga lo que yo necesito en Stack Overflow. Hice lo segundo, obvio, por vago. En mi defensa tenía que entregar TPs de otras materias y qué sé yo, o sea, estaba al pedo. Bueno, lo busco, lo encuentro y lo copio, pego, qué sé yo, obviamente lo modifico para que funcione para lo que yo necesitaba hacer, pero me baso en esa solución que dieron en Stack Overflow. A todo esto yo tenía que procesar unas 60.000 imágenes. Bueno, dejo ejecutando mi algoritmo. Esto fue un lunes a la mañana. Me voy a cursar. Perdón, mentira, me voy al laburo. De ahí me voy a la facultad. Vuelvo a mi casa, veo cómo está la computadora. Todavía está usando el algoritmo. Ok. Me voy a dormir. Me despierto el día siguiente. Sigue en la misma. Sigue todavía procesando. Y vale aclarar, esto era un preprocesamiento para después hacer otro algoritmo que iba a tomar más tiempo. Ok. Me voy al laburo, me voy a la facu, vuelvo, todavía procesando. Me voy a dormir, así hasta el viernes. O sea, de lunes a viernes estuvo y todavía no había terminado. O sea, estuvo
más de 4 días. Y no había terminado de ejecutar. A lo cual dije, oh, no, pará. Esto es muy choto. No puedo estar así. O sea, esta es la primera etapa de todo lo que tengo que hacer. No puedo estar 5, 6, 2 semanas con esto. Corté la ejecución del programa. Me puse a leer un poquito más la documentación. ¿Y qué pasa? Claro, yo estaba usando una función que era lineal en un for que hacía eso por cada imagen y qué sé yo. O sea, mi algoritmo era cuadrático, de cajón, si uno leía un poquito más la documentación. Y a cambio, en la documentación decía, si querés hacer tal cosa, qué sé yo, te conviene más usar esta otra. Leías la función, qué sé yo, era una función especial para hacer cosas a muchas imágenes y que todo sea lineal. Pasó a ser lineal. ¿Sí? Escribo el algoritmo, qué sé yo. A todo esto lo hice, apenas me levanté, lo hice, me voy a lavar los dientes, vuelvo a lavarme los dientes, el algoritmo había terminado. Pongámosle que me tardé 4 minutos en lavarme los dientes porque le di con muchas ganas al cepillo. 4 minutos contra 4 días y que no había terminado. ODN contra ODN cuadrado. Para que se entienda cuál es la diferencia, qué es lo que estamos viendo acá. Por eso es que las constantes no importan. Porque me cambia en este orden de comparaciones. Si algo es, si en vez de 4 minutos tardaba 8, cuando lo que estoy comparando es contra si me tarda 4 días, claramente no me importa. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo tengo 2 algoritmos que son lo mismo a nivel complejidad, ¿sí? No puedo depender de la notación O. Eso era una cosa que quería decir antes. No, la notación O y complejidad ya no me dicen más nada. O sea, al final escribí 2 algoritmos que son lineales. Eso significa, listo, ya está, macho, acá está. Hasta acá llegué. Si querés saber cuál es mejor, ponete a medir. Pero ya sabes que, por lo menos hasta la teoría, estos algoritmos son equivalentes. Ahora ponete a medir, a ver, porque seguramente alguno sea mejor. Bueno, ahí hay que ponerse a medir. Nunca va a pasar en esta materia, sí en la siguiente, pero acá no nos vamos a poner a medir cosas. Para comparar esas. Pero sepan que eso existe. Por eso es que descartamos las constantes, porque no es lo que estamos mirando. Y bueno, la pregunta también es si vamos a siempre descartar un algoritmo feo. La respuesta es qué significa un algoritmo de orden feo, de complejidad fea. Porque no siempre un algoritmo cuadrático es feo, depende del problema. Pero supongamos que tengo algo que es peor, bueno, también hay que considerar cuánto tiempo me consume. Si, por ejemplo, les ponen tienen que rendir un final y tienen que escoger un algoritmo de ordenamiento rápido, porque tienen que hacer un montón de cosas. Y tal vez yo les diría, bueno, vamos a ver otros algoritmos de ordenamiento más adelante. Pero si yo estoy y tengo que ordenar poquitos elementos, cosa de que no me jode mucho el tiempo de ejecución, y tal vez me escribo un selección antes que otro que sea mejor, a riesgo de escribirlo mal. Todo depende de vuelta de las circunstancias. No va a ser el contexto de esta materia. O sea, en esta materia no va a pasar eso. Porque obviamente en esta materia estamos viendo estos temas, pero sepan que obviamente todo depende mucho de las circunstancias. Perdón que ahora tengo que acelerar. Vamos a acelerar un poquito. ¿Qué sucede? Vamos ahora a ver, bueno, ¿cómo es mi TDN? O sea, mi función que depende de la ejecución, ¿sí? Cuando mi algoritmo es recursivo. Cuando mi algoritmo es recursivo, ¿sí? Lo que vamos a tener que hacer es decir, entonces mi tiempo de ejecución también es recursivo. Vamos a decir eso. O sea, TDN es TDN-1. ¿Por qué -1? Porque llamo con un elemento menos. Fíjense que esta función se llama con un elemento menos. Más O de 1. ¿Qué es este O de 1? Todo lo demás. ¿Por qué? Porque todo lo demás que no es la recursividad son operaciones constantes, en este caso. ¿Por qué? Porque acá tengo if n es igual a 1, return arreglo de 0, todo esto es O de 1, return O de 1, indexar un arreglo, llamar una función es tiempo constante, y además esta función solamente comparaba. Todo de 1. Entonces, ¿cómo hago yo para saber, bueno, TDN-1 más O de 1, eso no me dice cuál es la complejidad? ¿Sí? Acá tengo el caso base, que era este caso acá. ¿Sí? Entonces, TDN-1 aplico, me fijo, ¿cuánto vale esto para que lo pueda reemplazar? Listo, TDN-1 aplicando la misma fórmula, es TDN-2 más O de 1. Entonces, TDN es TDN-2 más O de 1 más O de 1. Si lo reemplazo este elemento acá. Y acá lo paso. Entonces, acá simplemente TDN-2 es 2 veces O de 1. Acá voy a
ya sé que alguien podría decir, che, 2 veces O de 1 es O de 1, banquen porque estoy haciendo cuentas. Entonces yo puedo hacer que TDN es TDN menos K más K veces O de 1, hasta que me queda un solo elemento. ¿Sí? Entonces tengo TDN es TD1 más N veces O de 1, porque acá resté N menos 1. Entonces acá tengo N veces O de 1. ¿Sí? Entonces, fíjense que este algoritmo es el mismo que el algoritmo iterativo que viene en el algoritmo 1, pero escrito de otra forma, porque está escrito de forma recursiva. Entonces, tiene sentido que la complejidad sea la misma, ¿sí? Entonces, la complejidad es la misma, ¿sí? Acá se puede, a ver, uno lo puede ver con un algoritmo recursivo simple, lo van a poder más o menos ver, porque acá es, che, tengo n elementos, le resto 1 y llega, ¿sí? Al final del día, acá escribimos el mismo algoritmo de otra forma. Al escribir el mismo algoritmo de otra forma, no va a cambiar la complejidad porque sea recursivo. ¿Sí? Alguien me va a decir, pero Martín, nosotros vimos que Fibonacci escrito de forma recursiva es exponencial, pero si lo hago iterativo, bueno, no, porque ahí hay más cosas que no se están dando cuenta que hay de por medio. Saquemos ese caso, no entra, o sea, por eso van en otra materia que siga esta. No, es más complejo el tema. ¿Sí? Pero el hecho de escribir el mismo algoritmo de forma recursiva o iterativa no cambia en nada la complejidad. Incluso hay un teorema que dice que cualquier algoritmo iterativo se puede escribir recursivo y cualquier recursivo se puede escribir iterativo. La demostración la ven en exactas. Pero mi punto es, eso no significa que todo algoritmo se vea lindo recursivo o lindo iterativo. Ya de eso vamos a hablar en un par de clases. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo implemento el restar anteriores de forma recursiva, ¿sí? De vuelta, acá yo simplemente llamo a esta función sumar, que me suma todos los elementos de un arreglo, hasta un determinado punto, ¿sí? Yo digo, le paso todos los elementos del arreglo menos 1, ¿sí? Entonces lo que hago es decir, che, restale a este elemento y después llamarme recursivamente con un solo elemento menos. Esto va a seguir siendo cuadrático, ¿sí? Va a seguir siendo cuadrático. ¿Por qué hago? En vez de tener TDN es igual a TDN menos 1 más O de 1, voy a tener TDN menos 1 más O de n. Y eso, si desarrollamos lo mismo, nos va a quedar O de n cuadrado. Va a terminar siendo lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿se puede mejorar? Sí, si yo estoy en... Yo lo puedo escribir. Supongamos... Yo mi algoritmo anterior, alguien tal vez dijo, che, esto que hiciste cuadrático, lo podrías haber hecho lineal. En otros cuatrimestres yo le decía, sí, ya sé, pero no es el punto. Lo quería escribir choto adrede para tener algo cuadrático. Ahora voy a dejar de ser así y voy a decirles, sí, lo podemos hacer mejor. Ese algoritmo de restar anteriores. ¿Cómo puedo hacerlo? Lo único que tengo que hacer es, me sumo todos los elementos hasta o sea, sumo todos los elementos. Y después, por cada elemento, le resto el actual y al elemento actual le resto todos los anteriores. ¿Sí? O sea, sumo todos, le resto el actual, o sea, el último, y ahora al último le resto todos los anteriores que ya los tenía sumados, aprovechando que la conmutatividad de la suma. ¿Sí? Y la asociatividad y todas esas propiedades lindas de la suma. Bueno, con esto, si se fijan, esto es lineal. ¿Sí? Esto es efectivamente lineal. O sea, acá tenemos una operación lineal, otras operaciones lineales, todo esto es lineal. ¿Sí? Entonces, ahora es mi momento de mostrarles que esto no es verso, que hay una diferencia. ¿Sí? Acá yo tengo el algoritmo que resuelve el problema de forma cuadrática y acá tengo el algoritmo que resuelve el problema de forma lineal. ¿Sí? Entonces, acá simplemente voy a tener esto ejecutándose. La primera, esto nada más tiene que conectar un segundito. Bien. Está listo, ya. Entonces, vamos a ver cuánto demora ejecutar con 1000 elementos. El restar anterior es lineal. No tardó nada. Vamos a ver restar anterior es cuadrático. A ver. No tardó nada, ven, 0 segundos, 0 segundos. Es como, hasta acá parece que les acabo de tirar un montón de teoría al pedo. ¿Sí? Pero vamos a tratar de ver, bueno, ¿qué pasa si son con 10.000 elementos? Vemos que el lineal no tarda nada. Vamos a ver el cuadrático.
Ujú. A los 5 segundos. Poner así a prueba es medio una cagada. Entonces lo que vamos a hacer es graficarlo un poquito. ¿Sí? Vamos a graficar los tiempos de ejecución para que esto nos llame un poco menos de verso, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer acá es, vamos a probar, un segundito. Vamos a ver cómo es el tema de los tiempos en el caso lineal, nada más. ¿No? Tiempo de ejecución. Acá el planchado es cuadrático nada más porque no lo ejecuté, ¿sí? Entonces, acá vemos que tiene una tendencia lineal. Perdón por vamos a hacerlo de vuelta porque justo esto se está ejecutando remotamente en un servidor de Google, entonces evidentemente esto puede tener algunas demoras que genera esto, ¿sí? Pero acá vemos que esto tiene una tendencia lineal, ¿sí? Se ve la tendencia lineal. Más o menos, obviamente esto tiene su variación, pero tiene una tendencia lineal. Vamos a ver ahora el caso solamente el cuadrático. Esto está demorando un cachito más. Sí, acá lo único que hago es ver cuánto tiempo consume probando de ejecutar hasta 1000 elementos. Y vemos que más allá también acá que de repente ejecutó más, pero acá vemos que hay una tendencia cuadrática, ¿sí? Ahora la pregunta es, realmente, bueno, ¿qué pasa si ejecutamos los dos? A ver si vemos una recta y una función cuadrática que la supere, ¿no? Entonces ahora vamos a ejecutar. Está demorando un poquito. Vamos a darle... Y ahí está. Tenemos la función cuadrática y la función lineal, que posta está haciendo algo, pero fíjense que no corta ni pincha. Y esta es la tendencia donde estamos viendo, ¿sí? Es ahí a donde estamos yendo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones del día de hoy? Es que no esperamos que la tengan súper clara con todo esto de complejidad, ¿sí? Que este tema nos va a acompañar todo el cuatrimestre porque va a ser nuestra razón de tomar decisiones. Y justamente uno de los... Ahora no, pero dentro de poco vamos a esperar que puedan calcular rápidamente la complejidad de un algoritmo, o sea que nos vamos a latiguear con esto, o sea, vamos a hacerlos mierda con esto, llenarles la cabeza con este tema. Entonces, eventualmente, cuando termine el cuatrimestre, yo les voy a tirar algo y van a decir, esto es lineal, esto es cuadrático, esto es logarítmico, y así. O sea, y les va a salir solo. Esa es la idea también, ¿sí? Y algo que también va a pasar es que, bueno, por lo menos ahora estamos recién empezando, vamos a tener más clases de esto, donde vamos incluso a expandir un poco más. Por ahora, con esto tenemos suficiente. En las próximas clases vamos a ver un poco más, pero la clase que viene vamos a hablar de otro tema, momentáneamente. ¿Sí? Entonces, ¿alguna consulta hasta acá? No, ahí corto a grabar.